Buenos días, bienvenidos a nuestra última presentación de las prácticas de microbiología de la asignatura Laboratorio Integrado 2 del grado de Bioquímica de la Universidad de las Islas Baleares. En esta última sesión os voy a intentar contar todo lo que hubiésemos hecho en unas prácticas normales, pero en estas circunstancias no hemos podido hacer y bueno, ahí son varias prácticas diferentes que realmente son bastante complementarias a las bases que hemos explicado hasta ahora, que es el recuento y el aislamiento de microorganismos, pero que hemos de tratar al menos en esta sesión del último día. Bien. Partimos de la base que ya sabemos hacer un cultivo puro y que hemos conseguido los cultivos puros, y básicamente estas sesiones consistirían en intentar aprender cosas de ese cultivo puro, y nos centraremos principalmente en la identificación y caracterización metabólica del microorganismo. El primer aspecto, el primer punto a tratar es la tinción de Gram. Os he puesto un vídeo muy ilustrativo, básico, sencillo, muy fácil de entender y de seguir sobre los diferentes pasos de la tinción de Gram. Por tanto, no lo voy a contar. Solo deciros que obviamente hemos de trabajar con cultivos puros. De este punto hacia adelante todo se hace con cultivos puros, y nos permite la primera diferenciación grande entre las bacterias, separándolas en gram positivas y bacterias gram negativas. Vosotros ya sabéis que las gram positivas y las gram negativas, la diferencia básica que tienen es a nivel de la pared celulares diferentes provocan comportamientos diferentes ante esta tinción, y es el aspecto primordial para poder empezar a clasificar y separar taxonómicamente a los microorganismos. Tendremos los gram negativos, que aparecerán de color rosado tras la tinción, y los gram positivos, que aparecerán de color violeta en la tinción. Una vez que tenemos caracterizado el carácter gram de los microorganismos, pues empezaríamos a aplicar toda una serie de tests bioquímicos para intentar identificarlos. El tipo de test bioquímico no es relevante, no. No quiero decir esto. El test bioquímico, no existe un test metabólico bioquímico más importante que otro, sino que intentamos de alguna manera seleccionar los microbiólogos los test bioquímicos necesarios para de la manera más fácil posible poder identificar a todos los microorganismos que conocemos. Claro, esto es prácticamente imposible, pero hay que intentarlo. De todas maneras, de todos los test que se conocen, hay dos test que son básicos, imprescindibles, que se hacen inmediatamente después de determinar el carácter gram del microorganismo, y es el test de la oxidasa y el test de la catalasa. El test de la oxidasa es súper importante en los bacilos gram negativos, ya que nos permite diferenciar entre los oxidasa positivos y los oxidasa negativos. Y como veréis, a partir de esta primera diferenciación, ya utilizando toda una serie de pruebas metabólicas para unos o para otros, intentamos identificarlo. Veis aquí que en estos esquemas que he utilizado, al final acaban en diferentes tiras API. Vosotros ya sabéis lo que son las tiras API, porque en las clases de segundo habéis hecho un trabajo sobre ellas. No es más que una batería que puede ser automatizada de pruebas bioquímicas que nos permiten identificar los microorganismos dependiendo del resultado que nos dé en esas tiras API, ¿no? Después veremos una imagen de ellas para recordarlas, pero el paso previo a tratar o a intentar identificar los microorganismos con esas pruebas metabólicas es tras determinar el carácter gram, si son oxidasa positivos o negativos, y, como veremos, para gram positivos, si son catalasa positivos o catalasa negativos. También os he colgado en la presentación links a dos vídeos muy sencillos, muy básicos, muy claros de las pruebas de la catalasa y de la oxidasa. Pero tras el gram, estas dos pruebas son las pruebas esenciales. A partir de ahí, dependiendo del carácter gram que hemos tenido o que hemos visualizado en el microscopio, y después de la, digamos, actividad catalasa o peroxidasa que nos ha dado nuestro cultivo puro, ya realizaríamos unos determinados tipos metabólicos diferentes que dependerán del tipo de organismo con el que estemos trabajando.
Bueno, de todas maneras, he decidido poneros unos cuantos ejemplos de pruebas metabólicas sencillas que normalmente hacemos en el laboratorio, y de hecho son dos. Es el agar McConkey y el agar TSEI. Os explicaré los componentes que tiene y los resultados que podemos ver para que tengáis una idea del poder que tienen estos métodos basados en el uso de medios diferenciales. El primero de ellos es el agar McConkey. La composición no he puesto las cantidades, pero tiene sales biliares de cristal violeta, peptona, cloruro sódico, lactosa y rojo neutro. ¿Para qué sirve cada cosa? Bueno, las sales biliares del cristal violeta permiten la inhibición del crecimiento de los bacterias gram positivas, y de hecho con la presencia de sales biliares hace que principalmente solo puedan desarrollarse en el agar McConkey las enterobacterias. La fuente mayoritaria de carbono y energía la obtenemos a partir de las peptonas, pero es importante indicar que también tenemos lactosa, porque el medio o la agar McConkey nos permite determinar si las bacterias que son capaces de crecer en este medio son capaces de fermentar o no fermentar la lactosa. ¿Cómo lo podemos determinar? Gracias a la presencia del indicador de pH rojo neutro, que cuando se fermenta la lactosa y por tanto se acidifica el medio, adquiere una coloración rosada intensa, es decir, que las colonias aparecerán de color rosado. Mientras que si la lactosa no es atacada y por tanto no se acidifica el medio, el pH del medio, el colorante, muestra una coloración amarilla. Por tanto, color rosado, fermentación de lactosa; color amarillo incoloro, no fermentación de la lactosa. Entonces aquí tenemos unos cuantos ejemplos, pero veríamos que Escherichia coli puede crecer porque es una enterobacteria y es lactosa positiva. Y en cambio Salmonella typhimurium también puede crecer, pero es lactosa negativa. El otro ejemplo de medio diferencial que utilizamos en prácticas es el agar TSI. El agar TSI, tenemos aquí la composición, está formado por extractos de carne, levadura y peptona, que son las fuentes más importantes de carbono y energía, cloruro sódico, y después tiene 3 azúcares. Por eso es el test, o sea, es la combinación de 3 azúcares que nos permite determinar, es la parte más importante de este medio. Entonces tenemos sacarosa y lactosa a una elevada concentración, 10 gramos litro cada uno de ellos, y glucosa a una baja concentración, 1 gramo litro. Estos son disacáridos, esto es un monosacárido. El indicador de pH es rojo fenol y además tiene tiosulfato sódico. ¿Qué es lo que estamos determinando en este medio? Bueno, en primer lugar, lo que estamos determinando es si el microorganismo es capaz de utilizar la glucosa, la sacarosa o la lactosa de manera fermentativa. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque tenemos rojo fenol. Entonces, el rojo fenol, al acidificarse el medio, da lugar a una coloración amarilla, mientras que si se basifica da lugar a una coloración más bien rosada. Fijaros que hay un cierto cambio de tono entre lo que sería el control negativo y lo que sería digamos, un medio en el que se han desarrollado microorganismos a expensas de la peptona. Bien, entonces, ¿qué tipo de fenotipos podemos visualizar? Bueno, el consumo de sacarosa, lactosa y glucosa. Veamos este ejemplo, por ejemplo. Se ha puesto tanto la cuña del medio como la base del medio se han puesto amarillas. Esto es porque el microorganismo puede fermentar, puede utilizar los 3 compuestos químicos, o al menos uno de los 2 disacáridos y la glucosa. En el caso de que no pueda utilizar los disacáridos y solo pueda utilizar la glucosa de manera fermentativa, lo que veremos es que aquí solo se pondrá amarilla la base del tubo, mientras que la cuña se mantendrá, digamos, de color rosado. Esto es porque la pequeña cantidad de glucosa que hay no permite vencer el virado que provoca el elevado consumo de peptonas en el medio de cultivo. Fijaros este caso, Pseudomonas aeruginosa, que no puede utilizar ninguno de estos azúcares y ha quedado el medio pues totalmente rosado, porque solo puede crecer a expensas de las peptonas y los residuos de extracto de carne y levadura que hay en el medio. Después, este medio además tiene tiosulfato sódico. El tiosulfato sódico es un aceptor final de electrones de respiradores dependientes del azufre, es decir, de respiradores anaerobios. Y la respiración anaerobia del tiosulfato da lugar a la formación del ácido sulfídrico, que en presencia con el hierro que hay también en el medio, da lugar a la formación de sulfuro férrico que precipita en forma de negro. Por tanto, cuando nosotros visualizamos la
aparición de un precipitado de color negro quiere decir que se está produciendo azufre de hierro, es decir, que se puede utilizar el tiosulfato como aceptor final de electrones. Finalmente, en este medio, debido a la elevada producción de gas en determinados procesos fermentadores, también lo podemos detectar. Por ejemplo, este medio de aquí ha sido fragmentado completamente porque se ha acumulado, se ha generado gas de tal manera que ha roto el medio de cultivo. A veces lo que pasa es que se acumula una burbuja de gas en el fondo del tubo, no es el caso en ninguno de estos tubos, o incluso en los laterales, pero también podemos determinar la producción de gas. Y la producción de gas es un, digamos, fenotipo interesante para la identificación de los microorganismos. Finalmente, el tercer ejemplo es el de las tiras API, que vosotros ya habéis visto y que además ya sabéis que se pueden automatizar. Las tiras API, pues depende del tipo de microorganismo que tenemos. Utilizaríamos una determinada tira API u otra tira API. Aquí está el ejemplo del API 20 para los bacilos gram negativos fermentadores y básicamente está formado por una batería de pruebas metabólicas con las que, con las que nosotros podemos determinar o identificar qué tipo de microorganismo tenemos entre manos. En el caso de la tira API 20E, ahí tiene dos partes, una parte basada en la identificación o la presencia de determinadas enzimas interesantes desde el punto de vista taxonómico, la ureasa, la lactato descarboxilasa, la aldehído deshidrogenasa, la citocromoceoxidasa, la producción de ácido sulfídrico, la producción de indol, la prueba de Borges-Krauer y después, por ejemplo, la utilización de la gelatinasa, de la gelatina por la presencia de la gelatinasa y después una batería de utilización de azúcares como fuente única de carbono y energía, glucosa, manosa, ramnosa, sacarosa, melobiosa, amilosa, arabinosa, etc. Bueno, antes he dicho que sería la última presentación, será la penúltima porque me quedan todavía 3 diapositivas por comentar y no tengo tiempo para poderlas grabar en este vídeo.